Buenas tardes, distinguidos queridos hermanos. Bienvenidos a este estudio que vamos a desarrollar, que hemos llamado Línea de Tiempo, Eventos Previos a la Venida de Jesús. Vamos a pedir la dirección divina a través de la oración. Oramos. Nuestro amante Padre Celestial, gracias por tu bondad, tu misericordia. Te rogamos, oh Eterno, que nos des de tu Santo Espíritu, para que podamos tener sabiduría, comprender tu santa palabra y sobre todo ponerla en práctica. Acompáñanos hoy y siempre. Te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, vamos a basarnos en este texto de Romanos 15:4, que será nuestro punto de partida. Allí dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Este texto es claro al decirnos que lo que nosotros leemos en las Escrituras es para nuestra enseñanza. Todo eso se escribió con ese objetivo. Y al mismo tiempo, en la medida que aprendemos, que somos enseñados por la palabra, aprendemos a tener paciencia y a tener esperanza. Así que, estando claro con ese texto, nosotros vamos a ver en esta línea de tiempo estos 5 eventos, de los cuales los primeros 4 deben suceder antes del 5.º evento, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Hemos denominado aquí a estos 4 eventos como previos, porque de acuerdo a estudios que hemos llevado a cabo, estos deben ocurrir antes de que nuestro Señor Jesucristo podamos verle venir en su gloria en las nubes de los cielos. Estos 4 eventos que deben ocurrir antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo son los que puedes ver en pantalla. Aquí tenemos el primer evento, es la formación de la imagen de la bestia, que impondrá su marca a todos aquellos que naturalmente no estén dispuestos a obedecer la palabra de Dios. El segundo evento es el sellamiento, que también está descrito en la palabra de Dios, casi paralelo a este, pero un poco después ocurre lo que es el cierre de la gracia. Y después del cierre de la gracia, entonces, vienen lo que la palabra de Dios denomina las 7 últimas plagas. Y después de estas últimas 7 plagas, entonces es cuando Jesús viene en las nubes de los cielos. Para este estudio vamos a basarnos tanto en los escritos de la Biblia como en los escritos del Espíritu de Profecía. Vamos a empezar con el primer evento. Antes, quiero aclarar que no necesariamente serían estos los únicos eventos que han de ocurrir antes de la venida de Jesús. No. Pero queremos concentrarnos en este estudio, en estos 4 que hemos señalado aquí. Así que acompáñanos con tu Biblia en mano, con tus libros del Espíritu de Profecía, o puedes tener a mano algo en que anotar, porque vamos a darte las citas para que tú puedas corroborar lo que nosotros vamos a ir diciendo respecto a este estudio. Así que vamos a empezar con el primer evento, que es la imagen de la bestia, ¿verdad? La imagen de la bestia que impondrá su marca de la bestia. Hay un texto en Apocalipsis 13, 14 y 17, que allí dice lo siguiente: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Aquí vemos como en el verso 14 se habla de justamente crear esta imagen que en el Apocalipsis le llama imagen de la bestia, que se le hace justamente a una bestia previa que tenía una herida de espada y vivió. Y en el 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, esta imagen, por así decirlo, adquiere vida para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase.
Y en el 16 leemos, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En estos textos que acabamos de leer, en estos versos, podemos ver que se crea una imagen de la bestia mayor que Apocalipsis representa, Apocalipsis describe. No nos vamos a concentrar en esa parte, nos queremos concentrar en la parte de lo que tiene que ver con la imagen de la bestia, y que esta imagen impondrá una marca. Vamos a ver entonces qué es la imagen de la bestia, a qué se refiere eso con la marca de la bestia. Vamos a leer también lo que dice Apocalipsis 14, 9, 11. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, mira la advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, mira que la bestia justamente, leíamos en Apocalipsis 13, que la bestia va a hacer matar a todo el que no la adore. O sea, la imagen va a hacer matar a todo el que no la adore. La imagen de la bestia, repito, miren el 15, puedes verlo aquí en el 15. La imagen de la bestia va a hacer matar a todo el que no la adore. Y además va a imponer, miren, el 17 dice que nadie podrá comprar ni vender, sino aquel que tuviese que una marca que la bestia impondrá. En el 16 dice que esta marca se va a poner a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos. Entonces, esto es lo que va a ser la imagen de la bestia. Grábatelo en la cabeza. Va a hacer dos cosas. Va a hacer matar a todo el que no la adore. Y también va a imponer, va a poner una marca en la mano derecha o en la frente, a todos. Y ninguno podrá comprar ni vender si no tiene dicha marca. Entonces, leemos en el Apocalipsis 14, 9, 11 la advertencia que hace aquí la palabra de Dios. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la imagen, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿notas la advertencia? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que tenemos aquí dos escenarios. Por un lado está la imagen de la bestia, que va a hacer matar a todo el que no la adore, y además va a imponer que se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. A todos. Y aquel que no tenga esa marca no podrá comprar ni vender. Y aquí tenemos en este escenario la advertencia que hace la palabra de Dios. Que aquellos que adoren a dicha bestia y a su imagen, o reciban, y reciban la marca en su frente o en su mano, ¿qué les pasará? Pues también beberá del vino de la ira de Dios. O sea, la ira de Dios va a caer sobre aquellos que adoren a esa imagen y también que adoren a la bestia, y también sobre aquellos que se dejen imponer la marca de la bestia en su mano derecha o en su frente. Y además, aparte de que la ira de Dios caerá sobre estas personas serán atormentadas con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y su tormento, señores, su tormento sube por los siglos de los siglos. Y además estas personas no tendrán reposo ni de día ni de noche, aquellos que reciben la marca de la bestia. Por tanto, aquí tenemos, ¿verdad? Lo repito, dos escenarios. Por un lado, la imagen, la bestia, quiere que todo aquel que no le adore, pues sea muerto. Y además va a poner una marca en la frente o en la mano derecha a todos.
de tal manera que aquel que no la tenga no podrá comprar ni vender. Y aquí está la advertencia de Dios. Quiero que vayas captando la idea. Así que tendrás que tomar una decisión, porque por un lado la imagen, la bestia, querrá que tú tengas esta marca. Y por el otro lado, pues tenemos a Dios advirtiéndote lo que te va a pasar si tú adoras a esa bestia y a su imagen, y además si aceptas esa marca en tu frente o en tu mano derecha. Ahora vamos a ver qué es la imagen de la bestia. Eso es un elemento crucial para entender esto. Para ello nos vamos a basar en el libro Conflicto de los Siglos. Puedes buscar allí en el capítulo 26 de este libro lo que dice lo siguiente. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Aquí hay varias preguntas que quedan respondidas. La primera es, ¿cuál es la bestia que formará una imagen? En este caso es Estados Unidos. Estados Unidos es descrito proféticamente en el libro de Apocalipsis como aquella imagen que tiene dos cuernos, que parece un cordero, pero que habla como un león. Entonces, es Estados Unidos justamente donde nace la imagen de la bestia. Y notas que para que esta imagen de la bestia se forme, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. Tú lo sabes muy bien que las iglesias, las religiones, pueden predicar sus doctrinas, sus creencias, pero no pueden obligar a nadie a aceptarla, porque para obligarlas tendrían que tener algún poder, y las iglesias no tienen ese poder. Pero llegará el día en que una religión o una iglesia recibirá el poder civil, y entonces, teniendo ese poder civil, esa autoridad que le impone el Estado va a usar la fuerza para que las personas acepten sus dogmas, por las buenas o por las malas. Entonces, Estados Unidos es justamente donde nace, es Estados Unidos quien formará esta imagen, donde nace esta imagen de la bestia. Ya tenemos ahí, todavía no se responde a la pregunta qué es la imagen de la bestia, pero sabemos ya dónde nace. Nace en Estados Unidos y ya vemos qué cosas deben darse previamente para que esta imagen se pueda formar. Y es que debe el poder religioso debe nominar al gobierno civil, de tal forma que pueda utilizar su autoridad, pues, para hacer que las personas cumplan con los dogmas que esta organización religiosa, esta iglesia, esta religión establece. Así que seguimos leyendo en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 26. Allí dice, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata. Recuerda, estamos viendo qué es la imagen de la bestia. Pues la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Allí es justamente cómo se forma la imagen de la bestia. Entiende, el protestantismo apóstata. ¿Por qué apóstata? Porque ha abandonado lo que tiene que ver con la palabra de Dios, tal cual, los mandamientos de Dios. Y habiendo abandonado estos mandamientos, aún así tiene ciertos dogmas que contrarrestan los mandamientos de Dios y quiere que la gente pues los siga, los cumpla. Naturalmente, para cumplir con esos dogmas, la gente tiene de alguna forma que pisotear los mandatos de Dios. Jesucristo advirtió en una ocasión, en vanos me honran, guardando como mandamientos de hombres. Y además dijo, si me aman, guardaréis mis mandamientos.
Los mandamientos son importantes y entonces el protestantismo apóstata, ese conjunto de iglesias protestantes que se convertirán en apóstata al apartarse de los mandamientos de Dios, van a querer justamente imponer sus dogmas a la población, y como no pueden lograrlo por las buenas, digámoslo así, entonces van a buscar la ayuda del poder civil. Y cuando obtengan esa ayuda del poder civil para obligar a las personas a aceptar estas normas, estos dogmas, entonces allí se forma la imagen de la bestia. En el Conflicto de los Siglos, en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 38, podemos leer lo siguiente: los terribles juicios que Dios pronunció contra los que adoran a la bestia y su imagen, los que leímos en el capítulo 14 de Apocalipsis, en el verso 9 al 11, dice: deberían inducir a todos a estudiar diligentemente las profecías, para saber lo que es la marca de la bestia y cómo pueden evitarla, que eso es lo importante. ¿Cómo yo evito la marca de la bestia? Para eso tengo que estudiar, es lo que dice aquí. Tengo que estudiar diligentemente para poder identificar qué es eso de la imagen de la bestia, pero qué es la marca de la bestia y cómo puedo yo evitarla sobre todo. Dice el texto: pero las muchedumbres cierran los oídos a la verdad y prefieren fábulas. El apóstol Pablo, refiriéndose a los últimos días, dijo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Así dice 2 Timoteo 4:3. Por tanto, si tú realmente quieres obtener la salvación, debes evitar a toda costa la marca de la bestia. Tienes que evitar adorar a esa imagen de la bestia. Por tanto, ¿cómo podemos saber qué es la marca de la bestia? Ya estamos claros en qué es la imagen de la bestia, ¿verdad? Habíamos dicho que la imagen de la bestia, diciéndolo en un lenguaje llano, es ese poder religioso, en este caso protestantismo apóstata, haciendo uso del poder civil para obligar a la gente a aceptar sus dogmas. ¿Entiendes? Ah, tú no quieres aceptar esto, ok, te metemos a la cárcel, te quitamos lo que tienes, en fin, usamos la fuerza civil para obligarte a aceptar lo que decimos. Eso es la imagen de la bestia. Pero la imagen de la bestia, como habíamos leído en Apocalipsis 14, va a imponer una marca en la mano derecha y en la frente. Entonces tú tienes que saber ahora qué es la marca de la bestia. Ya vimos aquí que es importante que nosotros estudiemos diligentemente para saber qué es esa marca y cómo podemos evitarla, sobre todo porque Dios ya ha advertido en su palabra todas las cosas terribles que le vendrán a aquellos que acepten esta marca. Por tanto, seguimos viendo qué es la marca de la bestia. En el deseado de todas las gentes, en el capítulo 88, mira que te estoy dando estas citas para que tú puedas ir a ese libro y buscar el texto que estamos leyendo aquí y puedas corroborar lo que estamos diciendo. Dice allí: la marca de la bestia es aquello que el papado presenta como señal de su autoridad. Como poder perseguidor, el papado debe ser un poder que se opone al verdadero cristianismo. Su marca debe mostrar oposición a la ley de Dios o un cambio en ella. En la diferencia que hay entre la ley de Dios, tal como la da su palabra y la practicó Jesucristo, y esa misma ley, según la interpreta, enseña, practica e impone el papado, debe hallarse la marca de esa potencia. Dice allí en ese capítulo 88 del deseado de todas las gentes: la marca de la bestia es, por lo tanto, el domingo impuesto por ley. ¿Por qué aquí habla de que la marca de la bestia es el domingo impuesto por ley? Interesante. Te invito a que tú puedas profundizar en el estudio para que tengas una mejor comprensión sobre esto. Pero debes saber que el Apocalipsis habla de que esta imagen va a imponer una marca. Y hay personas que consideran o creen que esta marca es algo visible, es algo físico. Pero, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, de acuerdo a esta cita que te estoy dando, la marca de la bestia tiene que ver
con violación a los mandamientos de Dios. En este caso, la imposición de un día de reposo que contradice lo que Dios establece en su palabra, en sus mandamientos. Dios establece que el día de reposo es el séptimo día, el sábado. Pues la imagen de la bestia va a establecer que no, que este no es el día de reposo, que es el domingo. Pero no solamente lo va a predicar, esto se va a imponer por ley. Cuando digo por ley es que se va a establecer en el Senado, en la Cámara de Representantes. Los legisladores pondrán esto como una ley. ¿Entiendes? Suena raro que en un país se establezcan leyes que tengan que ver con aspectos religiosos. Pero sí, la imagen de la bestia es justamente esa combinación de religión con poder político, civil, que impone a la fuerza sus dogmas. En este caso impondrá a la fuerza que tú aceptes como día de reposo, no el que Dios estableció, sino el día que ellos consideran. En este caso, el día que ellos van a establecer es el domingo. Y lo van a imponer por medio de una ley. Sí, así como hay leyes que tienen que ver con el tránsito y tú debes cumplir. Bueno, a diferencia, esas leyes están hechas, ¿verdad?, para el orden público y para protegernos mientras andamos en la calle. Pero esta ley va a establecerse para que tú tengas la obligación, por así decirlo, de pisotear los mandamientos de Dios. Y allí te veas en una disyuntiva. Aceptar la represión de esta imagen de la bestia, si no aceptas pues sus dogmas, si no aceptas su marca, o aceptar que sobre ti caigan los juicios de Dios, si aceptas la marca de la bestia y de esa manera adoras a la imagen de la bestia. Te lo pongo claro. Es mejor que vayas estudiando a profundidad para que no te dejes poner la marca de la bestia. Seguimos leyendo sobre qué es la marca de la bestia. En el conflicto de los siglos, en ese libro escrito hace unos años, en el capítulo 26, puedes leer lo siguiente, te invito a que lo busques. Pero los cristianos de las generaciones pasadas observaron el domingo, creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley, y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Cuando los hombres rechacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres, y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. En otras palabras, cuando se imponga por ley que tú pisotees el mandato de Dios del día de reposo del sábado, para que adoptes como día de reposo el domingo y tú lo aceptes, entonces allí tú estarás aceptando la marca de la bestia. Todavía mientras no hay una ley que obligue a esto, no hay marca de la bestia. Hay personas que sí, que no conocen que los mandamientos de Dios son 10, que están establecidos en su palabra, y que los 10 hay que obedecerlos.
Y entre esos 10 está la obligatoriedad de guardar el día de reposo, el séptimo día, el sábado. Y Dios acepta esa sinceridad. Pero llegará el día en que esto se va a aclarar totalmente. Y las personas tendrán total claridad y entonces tendrán suficiente información para conscientemente tomar una decisión. Esto justamente ocurre cuando se establece esta ley que obligará a todos a observar el domingo, y los predicadores sinceros, los que respetan a Dios, empezarán a proclamar que el verdadero día de reposo es el sábado. Y las personas entonces, tú tendrás suficiente información, y ahora ya puedes tenerla, para tomar una decisión y seguir el camino de Dios guardando sus mandamientos. Si después de tener tanta información, estar claro todo esto, aún así decides no obedecer a Dios, y por el contrario decides obedecer a los mandatos de los hombres, aun cuando van en contra de lo que Dios ha establecido, entonces allí tú estarás aceptando la marca de la bestia. No vamos a profundizar más en este estudio sobre esto. Ya en otro momento vamos a hablar a profundidad sobre cada uno de estos eventos que estamos mencionando hoy, en una especie de resumen rápido, ¿verdad? Como una introducción rápida más bien sobre estos eventos. Pero ya en días futuros vamos a poder presentar estos eventos con más detalles. Pero queremos que tú tomes esto que estamos hablando como una entrada, una introducción, para que tú sigas profundizando en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, y así pues tengas claridad total y puedas tomar una decisión con conciencia. Ahora pasemos al siguiente evento. Después, ¿verdad?, que se establece la ley dominical, la marca de la bestia es puesta en muchas personas. No todos se la van a dejar poner, naturalmente. Y cuando digo no todos se la van a dejar poner, no estoy diciendo que será algo físico ni visible. Ya eso lo aclaramos. Es una decisión que tú vas a tomar de pisotear los mandamientos de Dios y adoptar mandamientos de hombres, mandamientos de la imagen de la bestia. Si tú haces eso, automáticamente tienes la marca de la bestia. Pero si tú decides obedecer a Dios en las buenas, en las malas, y no dejas que te pongan esa marca, bueno, digo no dejas que te la pongan, pero realmente eres tú quien te la pones, por así decirlo, al aceptar las normas que contradicen los mandamientos de Dios. Pero si estás dispuesto a obedecer a Dios, no importa lo que digan los demás, entonces sobre ti no estará esa marca. Porque tú eres leal y fiel a Dios, y entiende que aunque los mandamientos no te salvan, porque quien salva es nuestro Señor Jesucristo, también entiendes que tienes que obedecer a Dios. Hay un verso de la Biblia que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también debes saber que el pecado aquí en esta tierra entró por una desobediencia a Dios. Por tanto, desobedecer a Dios es pecado. Violar los mandamientos de Dios es pecado. Y si tú realmente amas a Dios, buscarás la forma, le pedirás a Dios que te ayude para tú ser leal totalmente a Él. Después entonces que se dé este evento de la imagen de la bestia y que ésta imponga su marca, en algún momento, después que ya el pueblo que no aceptó ponerse esta marca, que será perseguido, será subyugado, entonces, cuando este pueblo haya pasado por esta prueba, Dios va a sellar a su pueblo. Aquellos que se mantengan leales a Él serán sellados. Y vamos a ver lo que dice justamente Apocalipsis 7, 2, 3. Y dice allí: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles,
a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La palabra de Dios presenta a 4 ángeles que detienen, por así decirlo, que detienen todo el daño que vendrá sobre la tierra. Lo están deteniendo y están a punto de soltar esos vientos que representan todo el mal que caerá sobre la tierra. Pero antes de que ellos lleguen a soltarlo, hay un ángel que los detiene, diciéndole: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Así que los siervos de Dios serán sellados. ¿Cuáles son los siervos de Dios? Bueno, hemos establecido que habrá un grupo que va a aceptar la marca de la bestia y otro que no. Pues te doy una pista. Los que no acepten la marca de la bestia forman el pueblo o los siervos de nuestro Dios. Así que si tú quieres ser parte de este grupo, tienes que empezar a ser leal a Dios, para que cuando quieran obligarte a pisotear los mandatos de Dios, a desobedecer a Dios, entonces tú tengas suficiente dominio propio, suficiente fuerza, suficiente espíritu para mantenerte firme, como dijo Josué, ¿verdad? Josué en una ocasión dijo: bueno, pues decidan ustedes a quién van a servir. Si Baal es Dios, pues sírvanle a él. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es lo que tú tienes que decir cada día en tu vida. Tú y tu casa tienen que tomar la firme decisión de servir a Jehová. ¿Y cómo se sirve a Jehová? Pues siendo leal a Él, guardando sus mandatos. Y de esa forma tú preparas tu carácter, te fortaleces para cuando te quieran obligar por ley a pisotear los mandamientos de Dios, aún así tú mantenerte firme. Mantenerte firme en tu lealtad a Jehová. En Testimonios Selectos, en el tomo 1 de este libro, en el capítulo 14 específicamente, leemos lo siguiente: después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y tremolando algo en su mano, clamó en alta voz: deteneos, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. En este libro justamente se cita lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis. Y en ese mismo libro, Testimonios Selectos, en el mismo capítulo del tomo 1, seguimos leyendo: me respondió que Dios era quien refrenaba todas las potestades del mundo. Esos 4 ángeles que Apocalipsis representa como deteniendo los 4 vientos de la tierra, es una forma de especificar que Dios está refrenando todas las potestades del mundo. Y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos. Y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios vivo. Así que antes de que todo el mal que ha de caer sobre esta tierra, antes de que eso ocurra, los siervos de Dios serán sellados. ¿Y para qué serán sellados? Bueno, ¿recuerdas, como dice la palabra de Dios, que mientras el pueblo estaba en Egipto como esclavo, la última plaga que cayó allí fue la muerte de los primogénitos? ¿Qué se hizo allí para evitar que los primogénitos del pueblo de Israel también murieran? Pues se puso un sello en los dinteles de las puertas, que consistía en sangre. Y cuando el ángel
pues encargado de exterminar a los primogénitos, pasaba por allí y veía esa señal, pasaba de largo. De igual modo, los siervos de Dios son sellados para cuando caigan las 7 últimas plagas, sobre estos no caigan. ¿Y por qué no van a caer sobre estos? Porque estos demostraron ser leales a Dios. Estos pasaron la prueba y no adoraron a la imagen de la bestia. No aceptaron su marca ni en su mano ni en su frente. Y por tanto estos merecen ser sellados por Dios. Y es lo que pasa justamente de acuerdo a lo que hemos leído en el libro de Apocalipsis. En el libro Maranata, el Señor viene, capítulo 234, leemos lo siguiente. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Notas aquí que Jesús está en el lugar, en el santuario celestial, está allí haciendo la obra de intercesión, cuando previo hay un ángel que vino a la tierra a sellar a los siervos de Dios, a aquellos que no habían aceptado la marca de la bestia, ni habían adorado a la bestia, ni a su imagen. Y entonces comunica a nuestro Señor Jesucristo que ha cumplido su trabajo de sellar y numerar los santos. Y entonces Jesús deja caer el incensario, deja de interceder más por la humanidad y dice, consumado es. Allí termina todo. Esto está relacionado con lo que es el cierre de la gracia. Es después del sellamiento, cuando casi de forma paralela, la gracia termina. O sea, la oportunidad que tenía la humanidad para aceptar a Jesucristo como su Salvador, pues queda totalmente cerrada. Sigamos leyendo. En Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 15, allí leemos: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, importante, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, ¿qué va a pasar? Bueno, dice, no se trata de un sello marca que se pueda ver, es lo importante. Así como la marca de la bestia que se impone en la mano y en la frente no es algo visible, de igual forma, el sello que Dios pone, que manda poner a sus siervos, no es algo que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Así que tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Y dice Eventos de los Últimos Días también en el capítulo 15. El sello del Dios viviente, vamos a ver las características que deben tener aquí las personas que han de recibir el sello de Dios, o sea, que han de ser selladas. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Esta declaración u otras semejantes debieran comprenderse a la luz de los pasajes citados anteriormente en el capítulo, en los que se indica que Dios considera responsable a la gente solo por el conocimiento que posee o por el que podría obtener. En otras palabras, y ya eso lo establecimos, que cuando el mundo entero esté claro respecto a la obligatoriedad de los mandamientos de Dios, y aún así gran parte del mundo adopte como norma mandamientos que contradicen a Dios, entonces estas personas aceptarán la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque Dios no considera responsable a la gente que actúa en ignorancia, sino que Dios
responsabiliza a aquellos que, teniendo conocimientos, aún así toman la decisión de tomar el camino equivocado. Pero no es que vayas a decir, ok, voy a convertirme en un ignorante para así pasar por inocente. No, porque te aseguro que tú en algún momento de tu vida podrás tomar una decisión con conciencia, porque tendrás plenos conocimientos para poder saber qué es lo que Dios demanda y qué es lo que te pide el mundo. Y tú conscientemente, como Eva, podrás tomar una decisión. Y digo como Eva porque en el jardín del Edén, Satanás no obligó a Eva a comer de aquel fruto que Dios había prohibido. La engatusó, es cierto, la engañó, pero Eva tenía toda la información. Por un lado tenía lo que Dios le había dicho, la prohibición de comer de este árbol so pena de muerte. Y por otro lado tenía esta nueva información que Satanás le estaba brindando de que lo que Dios había dicho era mentira, que realmente iba a ser como Dios si comía de este árbol. Basándose entonces en estas dos informaciones contradictorias que ella tenía, ella tomó una decisión. Y la decisión fue naturalmente la incorrecta, pero quiero que notes que Satanás no pudo obligar a Eva. La engatusó, la engañó para que Eva tomara ella la decisión de comer de este árbol. Cuando hablo de este tema digo, bueno, si el plan es solo comer, en el caso de Eva, de ese fruto prohibido, Satanás pudo haber hecho un bizcocho usando como ingrediente el fruto de ese árbol y se lo da a comer a Eva. Bueno, como no había Dios hablado de no comer bizcocho y Eva se lo comía y luego decía Satanás, acabas de comer del fruto que Dios te había prohibido porque eso yo lo hice con frutas de ese árbol. Así no funciona. Dios no espera que tú yerres de forma inconsciente. No. Y también Satanás lo sabe. Por eso notas que Satanás no obligó a Eva a que coma de este árbol. La engatusó, la engañó y al final fue Eva que tomó del árbol y ella comió. Así que Satanás va a buscar toda la forma de engañarte para que tú te confundas y tomes la decisión errada de desobedecer a Dios. Pero al final eres tú quien tomarás esa decisión. Y lo harás cuando tengas plena conciencia. De esa forma no pasarás por inocente. Porque Dios no va a responsabilizar a nadie que sin conocimiento ni siquiera sepa que está haciendo mal o que está haciendo bien. Termino el ejemplo de Eva. Imagínate que Dios no le dice nada en absoluto le dice nada a Eva ni a Adán de que hay un árbol allí que no deben comer. Y bueno, viene Eva y come, ya sea que que Satanás la haya impulsado, no. Ella come. ¿Hubiese sido Eva culpable? La respuesta es que no. Eva hubiese sido inocente porque acaba de hacer algo sin plena conciencia de que lo que está haciendo está mal. De igual forma, entonces, debes saber que la razón de estos estudios que estamos haciendo es para que tú estés claro de cómo evitar la marca de la bestia, de cómo evitar desobedecer a Dios. Pero si teniendo toda la información, aún así, porque te es más favorable, por comodidad, por miedo, por la razón que tú tengas, decides desobedecer a Dios, entonces eres responsable de la decisión que tomes. El texto dice: los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. O sea, una característica de ese grupo de sellados es que guardan los 10 mandamientos. No guardan 9, no guardan 8. Guardan los 10 mandamientos. Y entre los 10 está el día de reposo, el sábado, que es el cuarto mandamiento que puedes leer en Éxodo capítulo 20. Entonces, esa es una característica que tendrán los que han de ser sellados.
La verdadera observancia del día de reposo es la señal de lealtad a Dios. Y dirás, ¿y por qué se hace tanto énfasis en el día de reposo? ¿Acaso es este mandamiento más importante que los otros 9? Realmente no. Los 10 mandamientos son todos importantes. Incluso Santiago dice que aquel que lo guarde todo, pero fallar en uno se hace culpable de todos. Por tanto, todos los mandamientos son importantes. Ahora, ¿por qué se hace énfasis en este? Porque la gran multitud del mundo cristiano está de acuerdo en guardar los otros 9. En este es que hay discordia. Algunos dicen que los mandamientos fueron abolidos. Pero si les habla de que matar, robar, adulterar, oh no, eso es pecado. Porque realmente cuando hablan de que los mandamientos fueron abolidos, lo que quieren decir es que el cuarto mandamiento fue abolido. Pero no, los 10 mandamientos siguen vigentes y es la prueba de lealtad hacia Dios. Por tanto, tienes que observar los 10 mandamientos si tú quieres recibir el sello de Dios. Cuando esos ángeles suelten esos vientos y empiecen a caer las últimas 7 plagas sobre este mundo, si no quieres que caigan sobre ti, déjate sellar por Dios. Comienza hoy a guardar sus mandamientos. Pídele de corazón a Dios que te enseñe cuáles son sus caminos, que te ayude a comprender su verdad y que comprendas de una vez por todas que si tú amas a Jesús, tienes que guardar los mandamientos. No puedes decir que amas a Dios y pisotear sus mandatos. Así que te invito a que sigas estudiando, analizando y que con un corazón sincero te comprometas a ser leal a Dios. También leemos en Eventos de los Últimos Días, en el mismo capítulo 15. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. ¿Te acuerdas lo que mencioné hace un rato? Al pueblo hebreo que estaba en Egipto, en esa última plaga, se le puso una señal en la puerta que consistía en sangre de un cordero. Es un asunto de fe allí. Los que aceptaron, bueno, todos los hebreos, la Biblia no registra que ningún hebreo haya rechazado el poner esta marca en su puerta. El caso es que el ángel pasó de largo. Pues de igual forma, al final de los tiempos, ¿cómo serán sellados los siervos de Dios? Bueno, pues el caso es que ellos sí serán sellados, así como similar a como lo fue el pueblo hebreo. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Es muy importante. ¿Quiénes son los que serán sellados? Pues los que son semejantes ¿a quién? A Cristo en carácter. Tenemos que tener el carácter de Cristo si queremos ser sellados. Tenemos entonces que a partir de hoy procurar que nuestro carácter se haga similar al de Cristo. Tenemos que con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro diario vivir, reflejar a Cristo. Porque de otra manera, nosotros no podremos ser sellados por Dios. Así que tienes que proponerte ser semejante a Cristo en carácter, para que tú puedas recibir el sello de Dios viviente. Y de esa forma no caigan sobre ti las plagas que Apocalipsis describe. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Así que proponte esto. Proponte ser semejante a Cristo. Bueno, nosotros llegamos a ser muy parecidos a aquello que contemplamos. Es cierto. Así que, ¿cómo ser semejante a Cristo? Vamos a contemplar a Cristo. Vamos a aprender de Cristo leyendo su palabra, leyendo la palabra de Dios. Vamos a hacer las obras que Cristo hacía.
Vamos a hacer el bien como Cristo lo hacía. Vamos a amar a Dios y obedecer a Dios como Cristo lo hacía. Vamos a vivir para Dios como Cristo vivió. De esta forma nosotros vamos creando un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. En ese mismo capítulo leemos: el sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Muy interesante. Tú no puedes pretender recibir el sello de Dios mientras vivas una vida de impureza. No, tienes que limpiar tu vida de tal manera que puedas ser hallado limpio y entonces recibir el sello de Dios. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos. Hay cuántos cristianos, señores, son ambiciosos, amadores del mundo. Quieren tener dos señores. Por un lado, supuestamente quieren adorar a Cristo, pero por el otro lado ambicionan todas las cosas de este mundo. Pero nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres el sello de Dios, de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Los que venzan el mundo, la carne y el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello de Dios. Estas son algunas de las características que deberá tener toda persona que dice amar a Dios, que dice servir a Dios, que dice seguir a nuestro Señor Jesús. Si quiere ser sellado en aquel día cuando Dios establezca sellar a sus siervos. También leemos en el libro Testimonios Selectos en el capítulo 32. No quedarán sellados todos los que profesan guardar el sábado. Mira que hemos hecho énfasis en que la razón de ser por qué hablamos tanto de este día es porque es el día que no todos están de acuerdo. Es el mandamiento que no todos están de acuerdo. Sin embargo, el hecho de tú observar como día de reposo el sábado no garantiza que tú serás sellado. Por la misma razón que te mencioné, en el libro de Santiago se establece que aquel que guardare todos los mandamientos pero fallar en uno, pues se hace culpable de todos. Muchos de los que enseñan la verdad a otros no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Que Dios me libre de estar en ese grupo. Porque yo a veces me dedico a enseñar a otros y sí, que Dios me ayude a no ser parte de este grupo de personas, ¿verdad? Terrible. El mismo Pablo en una ocasión dice que sería lamentable, estoy parafraseando, que él después de haber predicado a tantos, él entonces quede fuera. Así que muchos de los que enseñan la verdad a otros no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todos los puntos de nuestra fe, pero sus obras no correspondieron a su conocimiento. Los que tan familiarizados estuvieron con las profecías y los tesoros de la divina sabiduría, debieron obrar según su fe. Estaban obligados a influir en sus casas, de suerte que por el ejemplo de una bien ordenada familia, hubiesen presentado al mundo la eficacia de la verdad en el corazón humano. Ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios mientras en nuestro carácter haya una mancha o suciedad. Así que debemos pedir a Dios que nos ayude a purificar nuestro carácter. Debemos clamar al Señor para que nos ayude a mantenernos puros y limpios delante de Él. Y que si hay alguna suciedad aún en nosotros, que nos ayude a poder limpiarnos totalmente, para que no nos quedemos fuera. El texto sigue diciendo: a nosotros nos incumbe enmendar los defectos de nuestro carácter y limpiar de toda contaminación el templo del alma. Entonces caerá sobre nosotros la lluvia tardía, como la temprana cayó sobre los discípulos el día de Pentecostés. Entonces hay un grupo de personas que serán selladas.
Los siervos de Dios serán sellados antes de que los 4 ángeles suelten los vientos y caigan todas las desgracias que han de caer en esta tierra. Que caigan las 7 plagas, para que el pueblo de Dios no sufra de esto. Es importante entonces que entiendas que algunas características tú debes tener si quieres formar parte de este grupo de personas. Hemos hecho énfasis en estas características porque nosotros tenemos que cada día ir creciendo en nuestro trabajo espiritual. Tenemos que ir purificándonos de aquellas cosas que nos alejan de Dios. Tenemos que ir creando, haciendo tesoros en el cielo y dejar de ser amadores de este mundo. Nadie puede amar a 2 señores, dijo nuestro Señor Jesús. Tú amarás a Dios o amarás a las riquezas. Amarás a Dios o amarás al mundo. Aquellos que pretenden llamarse servidores de Cristo, pero al mismo tiempo andan en el mundo como cualquier ateo o cualquier desobediente a Dios, se están engañando a sí mismos. Además, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que vamos a rogarle a Dios para que nos ayude a poder limpiarnos, que Él nos encuentre puros, que cada día podamos desarrollar un carácter hasta llegar a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Porque solamente aquellos que tengan un carácter como el de Jesús recibirán el sello de Dios cuando aquel ángel venga a sellar a los siervos de Dios. El punto es que una vez este ángel termina de sellar a los siervos de Dios, entonces cierra la gracia. Entonces se acaba la oportunidad que tenía la humanidad para salvarse. Se acaba la oportunidad que Dios había otorgado a la humanidad para decidir por una cosa o por la otra, por la salvación o por la perdición. Y cuando la gracia se cierra, ya todos han tomado su decisión. Leemos en Mensajes Selectos, tomo 1. Allí leemos lo siguiente. Pronto se dirá en el cielo, hecho es. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Así dice Apocalipsis 22, 11 y 12. Y dice entonces este libro, Mensajes Selectos, cuando se promulgue esa decisión, todo caso estará ya decidido. Cuando se cumpla lo que dice Apocalipsis 22, 11, 12, que el que es justo sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Cuando esto se cumpla, todo caso estará ya decidido. Tú habrás tomado la decisión de ser leal totalmente a Dios o ser totalmente desleal a Dios, y ya no habrá más oportunidad. Dice el texto en Mensajes Selectos, no debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados. Nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma, ¿cómo estoy delante de Dios? No sabemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente nuestros casos. ¿Cuáles serán esas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos con sinceridad. Tenemos que velar, señores, para que cuando cierre la gracia, nuestros nombres sigan escritos en el libro de la vida. Tenemos que velar todos los días, prepararnos todos los días para cuando cierre la gracia, nosotros estemos en el grupo de los salvados,
estemos en el grupo de los sellados. Porque si la gracia cierra y nosotros estamos fuera, fuera nos quedaremos. Pero si, gloria a Dios, estamos dentro, pues dentro nos quedaremos y ya la salvación es nuestra. Recuerda que Jesús mencionó que como en los días del diluvio, así serían los días finales. Noé estuvo predicando por 120 años mientras construía el arca. Y durante esos 120 años, todos escucharon de los planes de Dios respecto a la humanidad. Que Dios enviaría un diluvio y solamente los que estuviesen en el arca se salvarían. Pero desafortunadamente la gente no creyó. Nunca había llovido. O sea, ¿cómo va a ocurrir eso? Decía la gente. La gente no creyó. ¿Y sabes qué pasó? Llegó el día en que Noé y su familia entraron al arca y con ellos los animales que Dios había establecido. ¿Y sabes quién fue que cerró la puerta? El mismo Dios. El mismo Dios cerró la puerta del arca y en ese instante se cerró la gracia para las personas de ese tiempo. En el mismo instante que Dios cierra la puerta del arca, quedó decidido el destino de cada uno de los antediluvianos. Así que debemos nosotros prepararnos y hacer como Noé. Noé hizo lo que tenía que hacer en ese entonces, que era entrar al arca. Hoy nosotros tenemos que hacer es aceptar las normas de Dios como regla de fe. Ser leales a Dios, guardando sus mandamientos, para que entonces nosotros, al cerrarse la gracia, podamos ser contados entre los salvados. Hermanos, hermanas, la decisión de qué lado estar es de cada uno de nosotros. Así como en el diluvio, en los tiempos del diluvio, cada persona pudo tomar su decisión de entrar o no entrar al arca. De igual forma, cada día nosotros podemos tomar la decisión de si servimos a Dios o no le servimos. La decisión es de cada uno de nosotros. Mira que en el diluvio Dios no obligó a nadie ni a que entrara ni a que se quedara fuera. Cada uno tomó su decisión. Y decimos tomó su decisión porque tenían la información. Que no la comprendieron, no la aceptaron, porque es un asunto de fe. Era muy difícil, científicamente hablando, entender que pudiera llover desde el cielo, considerando que la tierra se regaba era con un rocío. Un rocío era lo que regaba la tierra, las plantas, los ríos se alimentaban del agua con ese rocío. Nunca había llovido. Por tanto, hablarle de que iba a llover un diluvio, que todos se ahogarían, era un asunto de confiar en que cuando Dios dice que algo ha de suceder, sucederá. En que cuando Dios manda, debemos por amor obedecerle. En que cuando Dios nos dice que debemos guardar sus mandamientos, es por nuestro bien. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Cuando se cerró la puerta del arca, ¿empezó a llover inmediatamente? No empezó a llover inmediatamente. La palabra de Dios describe que pasaron 7 días. Así que parecía que lo que Noé había dicho no era verdad. Es probable que hasta Noé haya tenido una gran lucha allí durante esos 7 días que pasaron, pensando, oye, ¿qué habrá pasado? Sí, algo similar ocurrirá al final de los tiempos. Después del sellamiento, muchos se preguntarán si estarán del lado correcto, si al final Dios los ha sellado, los ha aceptado. Lo importante es que hoy tú tomes la decisión de entrar al arca, porque si tú estás dentro, entonces tu salvación está asegurada.
También en Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 16, leemos lo siguiente. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Por eso en esta línea de tiempo hemos establecido que la imagen de la bestia es el primer evento de estos que estamos mencionando que ocurre. Y demostramos de alguna forma con los textos que hemos puesto que la imagen de la bestia ocurre primero. Luego de la imagen de la bestia ocurre que el sellamiento, y luego del sellamiento ocurre lo que estamos viendo ahora, que es el cierre de la gracia. Así que la imagen de la bestia es previa a la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido, mira, es importante que veas esto, y esto debido a que constituirá una gran prueba. ¿Qué es constituirá una gran prueba? Pues la imagen de la bestia. O sea, la imagen de la bestia con su marca será una gran prueba, señores, por la cual tenemos que pasar, por la cual tiene que pasar todo el mundo para demostrar realmente que sirve o no a Dios. Así que la imagen de la bestia precede al tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Esa es la última prueba por la cual deberá pasar el pueblo de Dios, la imagen de la bestia con su marca. Y una vez que el pueblo de Dios pase esta prueba, entonces es que recibirá el sello de Dios. Y después del sello de ese sellamiento, casi inmediatamente, entonces ocurre el cierre de la gracia. Hay personas que hablan de que el tiempo de gracia ocurre antes, supuestamente cuando se establece la ley dominical. Allí ocurre el cierre de la gracia para los adventistas. Esto tiene que estar basado en malas interpretaciones de algunos textos. Así que el cierre de la gracia ocurrirá después de que se establezca la imagen de la bestia. Este texto es claro. Algunos, como decía, consideran que la gracia termina justamente cuando se establece la ley dominical, la marca de la bestia. Esto es contradictorio con lo que hemos presentado aquí. Aquí se establece que inclusive la imagen de la bestia es la última prueba por la cual tiene que pasar el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. En otras palabras, el destino del pueblo de Dios todavía no está decidido hasta tanto haya pasado esta última prueba. Solo cuando haya pasado esta prueba es que cierra la gracia para siempre. Así que, hermanos, es bueno que estemos claros, que estemos totalmente claros en estos asuntos. Yo personalmente considero que algunos de estos puntos que estamos analizando no son tan relevantes para alcanzar la salvación. Es probable que tú, sin conocer algunas cosas, puedas aún así hacer la voluntad de Dios y salvarte. Pero establecimos también que nosotros deberíamos estudiar diligentemente en qué consiste la marca de la bestia para procurar evitarla. Por tanto, es importante también analizar esto. Pero considero que errar en algunas cosas abre el camino para que cometamos otros errores que a la larga pueden definir cuál es nuestro destino. Hay un texto en la Biblia que dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Así que es importante que aún en estos temas estemos totalmente claros. Una cosa es que tú lo ignores totalmente, que no hayas oído hablar de esto. Y otra cosa es que tú tengas conceptos que son errados. En este caso, en el caso del cierre de la gracia, hay algunas teorías por ahí que no parecen estar fundamentadas en ningún texto. Parecen estar fundamentadas inclusive, en ideas que tienen las personas. Por eso es importante que estés claro, por la razón que te mencioné. Si tú adoptas un error como norma, eso abre el camino para que gradualmente aceptes otro error y otro error y otro error. Y los errores gradualmente abrirán todo el camino para que tú puedas
pues aceptar un error mayúsculo. Bien, entonces uno de los errores, de los engaños más grandes que Satanás hará es suplantar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos hemos acostumbrado a aceptar errores y otro error como cosas que son correctas y verdaderas, seguro que ya habremos creado un hábito y esto nos llevará a aceptar pues esa falsedad de Satanás como que es algo verdadero. Por eso es importante que en cosas como estas estés claro, que estés fundamentado en la verdad. Bien, en un tema de otro día vamos a profundizar en estas cosas. Vamos a hablar aquí del juicio y otros temas que son hablados por muchas personas. Trataremos de fundamentarnos en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía, para que puedas tener la mayor evidencia de lo que decimos, ¿verdad? Por eso es importante entonces que vayas aclarando tus ideas para que mientras estés en la verdad estés protegido. Porque si estás en el error, esto puede abrir el camino para que aceptes un error que podría determinar tu destino. Así que la gracia, entiéndelo, la gracia no puede cerrar con la imagen de la bestia o la marca de la bestia. Porque justamente la imagen de la bestia con su marca es la última prueba por la que debe pasar el pueblo de Dios. Y luego, ¿verdad? Después que pase esta prueba es que se decidirá pues su destino eterno. Y aquellos que pasen la prueba es que recibirán el sello. Y una vez que reciben el sello es que cierra la marca. Que cierra la gracia. ¿Comprendes? Es tan sencillo como eso. O sea, no debemos, obviamente, prepararnos para un evento futuro. No podemos dejarlo para mañana. La preparación debe ser hoy. Porque la gracia también cierra para aquel que se muere. Deberías saber eso. Y tú no sabes cuándo vas a morir. Y el día que te toque morir, tienes que estar totalmente en el camino de Dios. Tu nombre debe estar escrito en el libro de la vida y debe permanecer allí por la eternidad si quieres adquirir la salvación. Porque si la muerte te sorprende, no haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad del mundo, entonces ya tu destino estará decidido y de mala manera. Por tanto, la preparación debe ser hoy. Debemos prepararnos para el cierre de la gracia hoy. Porque la gracia definitiva cierra para todos cuando ocurre el sellamiento. Pero la gracia tuya podría cerrar en cualquier momento porque tú no sabes si te toca morir hoy, mañana. Por tanto, debes prepararte hoy. Debes estar preparado ahora mismo para encontrarte con tu Señor. O sea, debes estar preparado ahora mismo de tal manera que si te tocó morir, pues tú estés sellado para salvación. Y cuando digo sellado, no me refiero al sellamiento que estábamos hablando, sino que por tus decisiones, que por tu decisión de ser leal a Dios hasta el último día de tu vida, tu nombre esté escrito en el libro de la vida y allí se quede por toda la eternidad. Bien, le seguimos leyendo en Eventos de los Últimos Días, en el capítulo 16. Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. ¿Lo ves? Cuando Jesús cese de interceder por el hombre, los casos de todos estarán decididos para siempre. Y hago énfasis en ese todos para que entiendas que ahí no está diciendo los casos de fulano, los casos de este grupito, no. Es los casos de todos. Termina entonces el tiempo de gracia. Cuando Jesús deje de interceder en el lugar santísimo, entonces cierra el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina. ¿Sobre cuántos llega? Sobre todos en forma repentina. Y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad, son encontrados dormidos. Entonces, cuando cierre la gracia, trata de que tú no seas encontrado dormido. El caso es que el tiempo del cierre de gracia llega
finalmente sobre todos en forma repentina. Mira, repito otra vez, hago énfasis en el todos, porque es lo que establece este libro en Eventos de los Últimos Días, capítulo 16, que el cierre de la gracia llega repentinamente sobre todos. Y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad son encontrados dormidos. Tratemos de que Dios no nos encuentre dormidos. Que estemos despiertos haciendo la voluntad de Dios cuando cierre la gracia. Que estemos, como Noé, dentro del arca. Estoy hablando en lenguaje figurado, ¿verdad? No es un arca actualmente, sino que estemos en obediencia y lealtad a Dios. Que estemos siendo fieles a Dios. Que estemos haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios. De esta forma, entonces, tú estarás seguro de que al cerrarse la gracia, tú estarás del lado de los salvados, del lado de los que son sellados para salvación eterna. Hago énfasis en este punto, por lo que te decía, algunas personas consideran que la gracia cierra primero para los adventistas, cuando se establece la ley dominical, pero esto es contradictorio con lo que hemos leído aquí, con lo que hemos demostrado a través de estas lecturas. La gracia cerrará después del sellamiento, cuando ya el pueblo haya pasado por la última prueba, que es justamente la imagen de la bestia con su marca de la bestia. Después que pase el pueblo esa prueba y sea sellado, entonces es que la gracia termina para todos. Obviamente puede terminar antes, pero para aquel que muere. Ya eso creo que está más que obvio. Bien, también dice en Joyas de los Testimonios, tomo 1, en capítulo 54. El tiempo de gracia de todos termina cuando Él, ¿quién es Él? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él deja de interceder por los pecadores y se reviste de las vestiduras de venganza. Cristo actualmente está intercediendo en el lugar santísimo. Por ti y por mí. Cuando Él deje de interceder allí y se quite sus vestiduras sacerdotales y se vista de Rey de Reyes, la gracia llega a su fin. Y ya no hay más tiempo para nadie. Aquel que tomó su decisión, ya no hay vuelta atrás. Y en el conflicto de los siglos, capítulo 29, dice: cuando quede concluida la obra del juicio investigador. El juicio investigador es un tema que trataremos en un futuro no muy lejano. Pero cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. Mira que aquí, para los que son adventistas y conocen de este tema, y para aquellos que creen que la gracia cierra primero para los adventistas con la ley dominical, la pregunta que deberían hacerse respecto a esto es: ¿el juicio investigador concluye con la ley dominical? Porque aquí dice bien claro: cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis lo que ya hemos leído anteriormente: el que es justo sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea un santo. He aquí, yo vengo presto y mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Así que la gracia cierra en ese instante. Pero recuerda que hay que prepararse ahora, porque tú no sabes cuándo te tocaría morir. Y el día que te toque morir, es mejor que estés entre los salvados. Dice también aquí en los lugares celestiales, capítulo 3:36. Los amadores de los placeres aún colman los teatros, las carreras de caballos, las casas de juego. Prevalece la mayor excitación, y sin embargo la hora de gracia está próxima a su fin y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto a todos sus agentes a la obra para que los hombres sean engañados, ilusionados, ocupados y hechizados, hasta que el día de gracia concluye y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Bueno, tú lo puedes ver en el mundo, cómo anda la gente. En fiestas, parrandas, borracheras, drogas. En todas cosas malas
menos pensando en hacer la voluntad de Dios. Y Satanás los impulsa a que vivan así para que estas personas sean encontrados en esa condición cuando cierre la gracia. Ya sea porque cierre definitivamente para todos cuando se cumplan los eventos que hemos descrito, o bien cuando esta persona le toque morir. Y si al morir murió en esa condición, dedicado totalmente al mundo, pues ya sabes que esta persona lamentablemente ha sellado su destino para mal. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, capítulo 43, leemos: háganse pues esfuerzos sinceros y determinados para batir al fiero enemigo. Es menester vestirnos de toda la armadura de la justicia. El tiempo pasa y nos acercamos rápidamente al cierre de la gracia. ¿Estarán nuestros nombres registrados en el libro de la vida del Cordero o seremos contados con los infieles? ¿Pertenecemos al número que se reunirá alrededor del gran trono blanco cantando el himno de los redimidos? En medio de esa multitud no habrá ninguno que sea frío y formal. Esto es importante. Nosotros tenemos que prepararnos cada día para recibir a nuestro Señor Jesús, para que cuando concluya ese tiempo de gracia, nosotros estemos del lado de los salvados. Ya sea que concluya por que se han cumplido los eventos que hemos descrito, o que concluya para nosotros individualmente porque nos ha tocado ir a dormir, a morir, quiero decir, ¿verdad? Así que, hermanos, hagamos de cada día una oportunidad para prepararnos, para arrepentirnos de nuestros pecados, para purificar nuestra vida de tal forma que podamos tener un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la gracia cierre, nosotros nos encontremos haciendo la voluntad de Dios. Después que cierre la gracia, no se dará ni un golpe más después. ¿Entiende? No se dará ni un golpe más después que cierre el tiempo de gracia. Esto porque hay personas que consideran que después que se cierre la gracia, hay un tiempo que Dios dará para que aquellas personas que pues no tomaron el camino de la salvación, pues ahora puedan hacerlo. No. Después que la gracia cierre, ya no habrá más para nadie. Y te hago la pregunta: cuando la gracia cerró en el tiempo del diluvio, cuando se cerró la puerta del arca, ¿se dio otra oportunidad para que las personas entraran al arca? No, no se dio otra oportunidad. De igual forma, en los días finales, cuando la gracia cierre, ya no habrá más. Ya no habrá más tiempo para nadie. Todo el mundo habrá tomado su decisión. Y si mueres, si tu gracia termina individualmente muriendo, igual ya tú no tienes más tiempo. O sea, no importa que la gente se ponga a orar por ti después que moriste, que haga todos los ritos que quieran hacer. Nada de eso ya servirá para nada. Porque al morir ya te habrás ido con tu decisión final. Así que por eso debes prepararte ahora, para que cuando cierre la gracia para ti o para todos al mismo tiempo, Dios te encuentre haciendo su voluntad. Muchos opinan, dice este libro, que será concedido un tiempo de gracia después que Jesús acabe su obra de mediador en el departamento santísimo. Como te decía, algunos opinan esto. Y este es un sofisma de Satanás, dice el texto. Dios prueba al mundo por la luz que se complace en darle antes de la venida de Cristo. Entonces se habrá formado el carácter para la vida o la muerte. Pero el tiempo de gracia de aquellos que prefieran vivir una vida de pecado y descuidar la gran salvación ofrecida se cierra cuando cesa el ministerio de Cristo, precisamente antes de su aparición en las nubes de los cielos. La gracia cierra cuando cesa el ministerio de Cristo. Y ya no habrá oportunidad para más nadie. Así que si tú estás pensando vivir una vida chévere, una vida de pecado, porque crees que tendrás otra oportunidad, estás equivocado. Hoy es el día de la salvación y hoy es el día en el que tú tienes que entregar tu vida a Cristo. Hoy es el día en que tú tienes que hacer de tu carácter un carácter semejante al de Cristo. Porque no eres dueño del mañana. No sabes lo que te depara el futuro. No sabes si hoy es tu último día. Así que no habrá más tiempo. Como no lo hubo después
que se cerró la puerta en el arca en los tiempos de Noé. Después que esa puerta se cerró, aunque no llovió inmediatamente, pero ya nadie pudo entrar al arca. De igual forma, cuando se cierre la gracia para ti individualmente, porque te vino la muerte, o para todos cuando se cumplan los eventos que hemos descrito, ya no habrá más tiempo para nadie. La decisión de cada uno será definitiva. En la Temperancia, capítulo 3, dice: se cierra el registro de la vida en la disipación. Muchos desperdician las últimas preciosas horas de su tiempo de gracia en escenas de algazara, banqueteo y diversiones, donde no se da cabida a pensamientos serios, donde el Espíritu de Jesús no sería bienvenido. Sus últimas horas preciosas están pasando mientras sus mentes están nubladas por el tabaco y las bebidas alcohólicas. No son pocos los que pasan directamente de los antros de la infamia al sueño de la muerte. ¿Lo ves? Sí, tú lo sabes. Cierran el registro de su vida en compañía del vicio y la disipación. ¿Cómo será el despertar en la resurrección de los injustos? Como puedes leer, la muerte puede llegarte en cualquier instante, pero muchos la muerte le está llegando sumergido en los vicios, en las parrandas, en las borracheras, en las drogas. ¿Y cómo será el despertar en la resurrección de los injustos? Sí, oye, resurrección de los injustos. Porque si tú vives una vida depravada, de desobediencia total a Dios, entonces, lamentablemente, la resurrección de los injustos es la que te toca. Porque la muerte te puede llegar en cualquier instante. No deje que eso pase tú alejado de Dios. No, entrégate ahora a Cristo. Arregla tu vida con Cristo ahora para que estés seguro. Después de ese sellamiento, viene el cierre de la gracia. Y entonces cuando cierra la gracia, caen las últimas 7 plagas que describe el Apocalipsis. Aquí no vamos a hablar de forma individual de las 7 últimas plagas, sino vamos a definir, vamos a plasmar algunas citas que demuestran que estas plagas caerán naturalmente. ¿Y cuándo lo harán? En Testimonios Selectos, tomo 1, capítulo 14, dice: pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. ¿Cuándo es que van a caer las 7 plagas? Cuando Cristo deje de interceder en el lugar santísimo. Sí, cuando cierre la gracia, entonces caerán las 7 postreras plagas. Por eso los sellados, se les pone este sello justamente antes de que empiecen a caer esas plagas, antes de que los 4 ángeles suelten los vientos. Y en Apocalipsis 15:1 dice: vi otra señal en el cielo, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas con las cuales la ira de Dios es consumada. ¿Te acuerdas que leímos que aquellos que adoren a la imagen de la bestia y que se pongan su marca en la frente o en su mano, pues sobre ellos caería la ira de Dios? Pues la ira de Dios son las 7 últimas plagas que caerán sobre estas personas. Así que trata de estar entre los sellados para que estas plagas no caigan sobre ti. Y en Apocalipsis 15:5-6 dice: después de esto miré, y el santuario del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 18:1, 2, 4 dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande potencia. Y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis sus plagas. Esa es una invitación a que tú salgas del mundo y te incluyas en el grupo que es denominado el pueblo de Dios. Y que recibas el sellamiento que Dios tiene establecido y así tú no puedas recibir sus plagas. Así que si estás actualmente en una condición, si estás actualmente desobedeciendo a Dios, es hora de que empieces a ser leal a Dios. Y de esa manera tú puedas
ser favorecido con el sello de Dios y entonces sobre ti no caigan las plagas. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Por eso, en un solo día le sobrevendrán las plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque fuerte es el Señor Dios quien la juzga. En Historia de la Redención, capítulo 59, leemos: era imposible que las plagas fueran derramadas mientras Jesús oficiaba en el santuario. Importante, las plagas no caerán mientras Jesús esté intercediendo en el santuario celestial. Pero cuando terminó su obra allí y cesó su intercesión, nada detuvo ya la ira de Dios, que descendió furiosamente sobre las desamparadas cabezas de los culpables pecadores que descuidaron la salvación y aborrecieron las reprensiones. Cuando cierre la gracia y Cristo haya dejado de interceder en el lugar santísimo, entonces vendrán las plagas sobre todos aquellos que tomaron la decisión de desobedecer a Dios, que decidieron ponerse la marca de aquella imagen de la bestia y adoraron a esa imagen y a la bestia. Así que ten cuidado. En ese terrible momento, sigue diciendo el texto, después que terminó la mediación de Jesús, los santos tuvieron que vivir sin intercesor en presencia del Dios Santo. Cada caso ya estaba decidido y cada joya numerada. Jesús se detuvo un momento en la parte exterior del santuario celestial y los pecados que habían sido confesados mientras estaba en el lugar santísimo fueron depositados sobre Satanás, originador del pecado, que debe sufrir su castigo. Este sufrimiento de Satanás no es de ningún modo una expiación vicaria, tal como se declara en un capítulo anterior, ¿verdad? En su condición de sustituto y seguridad del hombre, la iniquidad de éste fue depositada sobre Cristo. Pero después que hayan sido redimidos los que aceptaron el sacrificio de Cristo, ciertamente es justo que Satanás, el originador del pecado, sufra un castigo final. Bueno, esto está descrito en lo que se hacía justamente en el santuario terrenal. En el día de la expiación, el Yom Kippur, simbólicamente el sumo sacerdote pasaba todos los pecados a un animal allí, y este animal era soltado en el desierto. Esto representa justamente lo que ha de pasar con Satanás. Aquello le llamaban el chivo expiatorio. Era un chivo sobre el cual se pasaban simbólicamente los pecados. Esto era un simbolismo de lo que va a pasar al final, cuando Cristo ya sale del lugar santísimo, deja de interceder, cierra la gracia. Todos los pecados que Satanás hizo que cometiera, no la humanidad, en este caso los pecados de los salvados. Así que como se simbolizaba en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote, purificando el santuario, depositaba los pecados del pueblo, los pecados que el pueblo había confesado y habían sido borrados y perdonados, los ponía sobre este chivo expiatorio. Esto es un simbolismo de lo que va a hacer Cristo respecto a Satanás. Así que esto no es que Satanás esté haciendo una especie de expiación vicaria, no. Esto es justicia. Como Él fue el originador del pecado, Él cargará con los pecados de todos aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador, de todos aquellos que son salvados, de todos aquellos de los cuales se ha borrado los pecados, y entonces estos pecados son pasados a Satanás, dado que Él es el originador de estos pecados. Así que cuando el servicio de propiciación haya terminado en el santuario celestial, entonces, en presencia de Dios y de los santos ángeles y de la hueste de los redimidos, los pecados del pueblo de Dios serán puestos sobre Satanás. Se lo declarará culpable de todo el mal que les ha hecho cometer. Es necesario que nosotros seamos leales a Dios cabalmente, que obedezcamos a Dios en su totalidad y seamos fieles a sus mandamientos. No a 8, ni a 7, ni a 9, sino a los 10 mandamientos como Dios los estableció. Después entonces que las plagas caen sobre este mundo, pero que el pueblo de Dios es librado de estas plagas, entonces nuestro Señor Jesucristo regresa. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así dice Apocalipsis 1:7. Hermanos, hermanas, nuestro Señor Jesús viene. Debemos prepararnos hoy
Porque el cierre de la gracia puede ocurrir en cualquier instante, ya sea porque se cumplan todos los eventos que hemos descrito aquí o porque tu muerte llegue. Que el día que la gracia cierre, tú estés seguro en las filas de los salvados. Y para eso tienes que cumplirlo con lo que hemos dicho aquí. Tienes que construir un carácter semejante al de Cristo. Tienes que vivir una vida de pureza, una vida de entrega total a nuestro Señor Jesús. Para que entonces, en aquel día final, cuando tu nombre sea visto en el libro de la vida, se quede allí y no sea borrado o tachado de ese libro. Que Dios pueda bendecirnos. Vamos a seguir ampliando estos temas. Esto fue una especie de introducción a cada uno de ellos, pero en futuras entregas vamos a seguir ampliando algunos de estos temas que consideramos que son importantes para que nosotros pues no nos dejemos engañar. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos dé la sabiduría para poder comprender y poder cumplir con su santa palabra. Oramos. Nuestro Padre, gracias. Tú has dejado tu palabra como una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino, para que podamos aprender, para que tengamos el conocimiento y no nos dejemos engañar. Pero danos, Señor, la sabiduría que necesitamos para comprenderla y ponerla en práctica. Enséñanos a andar en tu verdad, enséñanos a andar en tus caminos, ayúdanos a hacer tu voluntad, de tal manera que cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria, estemos ya listos allí esperándole para irnos con él a las mansiones celestiales. Gracias, oh Eterno. Te agradecemos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pásenla bien, hermanos, hermanas, amigos. Y será en el próximo tema cuando volveremos a vernos. Vaya a todos.